Bienvenidos a nuestra primera clase de ecología. Mi nombre es Jimena Rosado Espinosa. En esta clase tocaremos los conceptos básicos de ecología y las definiciones de población, biocenosis, ecosistema y biotopo. Dentro de los conceptos básicos tocaremos 4 puntos importantes. El primero, la ecología, el estudio de interacciones vivas. El segundo, la escala de la ecología. Iremos de organismos a ecosistemas. El tercero, los 4 elementos del cambio global. Y finalmente, métodos en ecología. Para desarrollar estos puntos, nos basaremos en la siguiente bibliografía. En el capítulo 1 de Stilling del 2012, en el libro de Callow de 1999 y en el libro de Smith y de Smith del 2012. Iniciamos con una pequeña introducción. En un periodo de 20 años, desde 1986 hasta el 2006, dos tercios de las 110 especies de rana arlequín que habitaban las montañas de Centroamérica y Sudamérica se extinguieron. Además, otras poblaciones de estas se vieron mermadas. ¿Qué desencadenó esto? Pound y colegas identificaron al hongo como el culpable. Sin embargo, implicaron al calentamiento global como el agente que desencadenó esto. ¿Cómo es que el calentamiento global desencadenó la extinción de tantas especies de rana arlequín? Dime, ¿cómo se podría explicar esto? Antes de eso, te voy a dar una pista. Para desencadenar el crecimiento de un hongo es necesaria la humedad y la oscuridad. No olvides escribir tu respuesta en el foro. Lo que sucedió fue que el calentamiento incrementó la nubosidad. Lo que redujo la temperatura diurna e incrementó la temperatura nocturna. Esto generó un ambiente favorable para el crecimiento de dicho hongo. El calentamiento global produce enormes efectos en la distribución y abundancia de muchos organismos, desde bacterias hasta mamíferos. Es decir, ¿los sucesos que vivimos a diario se relacionan con la ecología? ¿Tú qué piensas? Ahora vamos por el punto número 1, la ecología, el estudio de interacciones vivas. En nuestra introducción vimos algunas interacciones. Por ejemplo, vimos cómo el hongo afectaba a la rana de oro panameña. Es decir, ahí ya hay una interacción. Además vimos que el calentamiento global que produjo nubosidad y cambios en la temperatura también estaban relacionados con el hongo. Es decir, la nubosidad y la temperatura afectaban al hongo, interaccionaban. El hongo tenía una interacción con factores externos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la ecología? La ecología es el estudio de las interacciones de los organismos entre ellos y con su ambiente. Cuando digo las interacciones de los organismos y entre ellos, me refiero a lo siguiente. Podría ser la interacción de una rana con otra rana, pero también podría ser la interacción
de jirafas con cebras. Y cuando digo la interacción de organismos con su ambiente, podría ser la interacción de la rana con la nubosidad o la interacción de un lagarto cornudo con la temperatura. Como vemos, hay muchos tipos de interacciones. Las interacciones han sido clasificadas en dos tipos, en interacciones bióticas e interacciones abióticas. Para tener esto más claro, primero definamos qué es biótico y qué es abiótico. Cuando nosotros decimos biótico, nos estamos refiriendo a los seres vivos. Algo que nos puede ayudar es asociar a los seres bióticos con los seres que presentan células, y el resto serían los seres abióticos. El único problema que podemos tener aquí son los virus, pero ese ya es otro tema. Para tener esto más claro, les voy a presentar dos ejemplos. El primero, acerca de una araña. Y el segundo, de un rinoceronte. Si estaríamos estudiando la dieta de una araña, ¿qué estaríamos estudiando? Pues sí, interacciones bióticas, porque el hecho de que la araña se coma la mosca, de que la araña se coma al insecto, es una interacción entre un organismo vivo con otro organismo vivo. Es decir, animal con animal, pero también podría ser un animal con una planta, un animal con un hongo, un animal con una bacteria, un hongo con una planta, y así. Es decir, un organismo vivo frente a otro organismo vivo. Y si nosotros estudiamos la ocurrencia de un rinoceronte en Arequipa, ¿qué estaríamos estudiando? Para esto, primero tenemos que saber qué queremos decir cuando decimos ocurrencia. Ocurrencia quiere decir que una especie pueda vivir en ese lugar. Es decir, si nosotros queremos saber si un rinoceronte puede vivir en Arequipa, tendríamos que tener ciertas condiciones en cuenta, como por ejemplo la temperatura. Tendríamos que tener muchos registros de temperatura diurna, de temperatura nocturna, de temperatura media, de precipitaciones. Todos estos elementos nos van a indicar si es que este rinoceronte podría establecerse, podría vivir en Arequipa. Y esto se puede hacer con un programa que se llama MaxN, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Lo que ahora queremos ver es qué tipo de interacción. Estamos viendo que es la de un rinoceronte, que es un organismo vivo, un animal, frente a condiciones como la temperatura. Esas condiciones están dentro de la parte abiótica. Entonces vemos que las interacciones abióticas no es abiótico con abiótico, es decir, temperatura con precipitación. No, abiótico es organismo vivo frente a factor abiótico, como rinoceronte, que es un animal, frente a la temperatura. Un rinoceronte que sería ser vivo frente a la precipitación. Entonces estamos viendo animal, planta, hongo, bacteria frente a algo externo, frente a la temperatura, a la precipitación, a la humedad, entre otros. Estas interacciones gobiernan las densidades de poblaciones, el número de especies en un área, entre otros. Los estudios de ecología son importantes, no son meras curiosidades. Estos aportan mucho. Las ciencias ambientales se basan en estudios de ecología para resolver problemas actuales, como mitigar efectos del calentamiento global en la distribución de especies o controlar el brote de pestes. Ojo, la ecología no es la ciencia ambiental. Esta es la aplicación de la ecología a problemas. Un ambientólogo usa la ecología, como un ingeniero usa la física, es decir, ciencia básica y ciencia aplicada. Las herramientas de los ecólogos han evolucionado a lo largo del tiempo
ya que cada vez las preguntas por responder son más sofisticadas. Antes de 1960, el campo de la ecología estaba dominado por la taxonomía, la historia natural y la especulación de patrones observados. En ese entonces, los ecólogos usaban nets, cuadrats y jarras, como podemos ver en esta imagen. Si bien hoy en día aún se usan algunos métodos sencillos, por ejemplo, para estudiar la polinización, algunos observan durante horas qué insectos se posan en la flor. Por otro lado, muchos estudios se realizan con ayuda de nuevas tecnologías. Por ejemplo, para estudiar la dieta de un animal, analizan sus heces, para encontrar el DNA de sus presas y saber qué comieron. Para estudiar cómo afectan los incendios a los bosques, usan ecotrones, que son pedazos de bosque en los cuales experimentan. También se usan imágenes generadas por satélite en la teledetección, entre otros. Los estudios de los ecólogos son usados para buscar soluciones a problemas reales. Ahora más que nunca, es necesario conocer cómo es que los sistemas naturales funcionan, cómo son cambiados por los humanos y cómo se podrían revertir esos cambios. Recordemos que la lluvia ácida es transportada de un país a otro. El dióxido de carbono de las grandes industrias se ha incrementado en todo el mundo, de los polos al Ecuador. Los pesticidas han sido insólitamente detectados en leche materna humana y en tejidos de pingüinos. Más de 100 especies de aves se han extinto. Es por eso que la ecología nos concierne a todos.